Nos habíamos quedado pendiente el tema de glomerulonefritis. Entonces hoy vamos a avanzar con ese tema, ¿vale? Bueno, entonces, nos recordando un poco cuál es la estructura del glomérulo. Como ya sabemos, el glomérulo es la porción funcional de las nefronas, en las que se encuentra compuesta por una madeja, o más bien un vaso que está continuo y que está enrollado, o más bien contorneado a lo largo de una cápsula, ¿sí? A través de esta estructura se va filtrando la sangre, ya que este tiene diversas fenestraciones que permite que la sangre empiece a dejar pasar ciertos componentes hacia un ultrafiltrado, el cual va a ser la orina, ¿sí? Entonces, del lado del vaso se deben de quedar los eritrocitos, los leucocitos, en sí todas las células, y por las fenestraciones o agujeros que tienen estos vasos, van a empezar a filtrarse principalmente electrolitos. Ujú. De esas, bueno, o sea, que son minerales muy pequeños, son trazas de otros elementos también, y que se van a empezar, y agua, ¿no? Que es lo que se empieza a perder a través de esta barrera. Eso es cuando está funcionando bien. A su vez, en estas estructuras hay células especializadas que se encargan de regular qué tan bien o qué tan mal se va regulando la filtración, y esto hace que incremente la presión con la que se perfunde, es decir, por donde entra al, al glomérulo, o la dilatación del vaso para que haya una mayor filtración también. A su vez, cuando disminuye esto, pues hay menor filtración y trabaja menos el riñón. Lo ideal es que las tasas de filtración se encuentren altas, ya que esto quiere decir que tiene la capacidad del riñón completo estar limpiando o filtrando moléculas de la sangre de manera constante. Entonces, esta enfermedad, es la glomerulonefritis aguda, está definida como inflamación del ovillo glomerular desarrollada en poco espacio de tiempo y que representa por consiguiente alteraciones anatomopatológicas caracterizadas por la proliferación de células e infiltrado inflamatorio. Normalmente esto también se le conoce como síndrome nefrítico agudo. En el síndrome nefrítico se va a caracterizar principalmente por la presencia de hematuria, ¿sí? Pero sin proteinuria, a diferencia del síndrome nefrótico, que fue lo que vivimos en la clase anterior. Este a su vez se suele acompañar de hipertensión arterial, puede haber edema, pero recuerden que aquí la proteinuria es menor a 4.5 gramos, perdón, miligramos, y aquí hay disminución en el filtrado glomerular.
Las características generales es que esto es producido por inflamaciones agudas de los glomérulos. El proceso es autolimitado, puede curarse en días o semanas, y la hematuria y la proteinuria se deben a daños en la pared que permiten que se empiecen a filtrar tanto proteínas como células. La hematuria en este caso pues, es principalmente macroscópica, pero empieza con microscópica, ¿sí? Con esto vamos a percibir esta hematuria a través del examen general de orina en el que se van a reportar cilindros de origen hemático. Esto quiere decir que va a haber, y también va a haber proteinuria en rango no nefrótico, que ya es de 4.5 miligramos. Esto puede tener a veces, generalmente, como ya habíamos platicado, esto se debe principalmente a reacciones de hipersensibilidad del tipo 3, que es por depósitos de inmunocomplejos que se empiezan a depositar en la membrana de los glomérulos, de las células que conforman el glomérulo. ¿Cómo es la fisiopatología? Pues hay una lesión glomerular, hay inflamación, aumenta los agujeros que se encuentran en este dibujo. Lo que sucedería sería que aquí vemos unos pequeños agujeros, si los alcanzan a ver, ¿no? En la porción lateral interna de cada uno de estos ovillos, no sé si las alcanzan a percibir. Chicos, Sí, sí que, sí los vemos. bueno, pues esos agujeros se empiezan, como empieza a haber una reacción inflamatoria, se empiezan a hacer más grandes. Entonces, aquí lo que vemos ejemplificado, por ejemplo, en este de abajo, en este corte que vemos abajo, ya te dejé grabar, es el de veras. Sí, ya estoy grabando. En este agujero que vemos aquí abajo, aquí tenemos ejemplificado un un eritrocito, ¿sí? Entonces, pues normalmente no cabría a través de estos agujeros, ¿verdad? Pero aquí como empieza a haber una reacción inflamatoria por depósito de inmunoglobulinas con antígenos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando se unen las inmunoglobulinas con sus antígenos? ¿Cuáles de las principales cosas que sucede? Obviamente un anticuerpo es muy chiquito, ¿sí? O sea, es nada más un ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Una reacción inflamatoria? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que haya esa reacción inflamatoria? ¿Qué va a activar la unión de un antígeno con un anticuerpo? Más bien de varios. ¿Mm? ¿Qué sistema va a activar? ¿El complemento? Exacto. Entonces el complemento se empieza a depositar en la membrana de diversas células que se encargan de formar esta barrera, y lo que van a condicionar es que estas células se vayan muriendo. Y también va a condicionar a que vengan quienes, cuando viene el complemento, a quien le hablan. A los macrófagos, a los neutrófilos y a todas las células inflamatorias. Entonces empieza a haber un infiltrado, destrucción y descomposición de todos estos espacios. Empieza a generar aquí grandes aperturas a través de las cuales ya puede pasar pues los eritrocitos, ¿sí? Así es como va pasando esta enfermedad.
Entonces, por lo mismo, en el cuerpo empieza a haber retención de agua y sodio, ¿no? Porque pues no se puede eliminar de manera adecuada. Esto va a hacer que como aumenta el volumen, que va a aumentar. ¿Esto a qué sistema va a afectar principalmente? Aumenta la presión arterial, ¿no? Exacto, porque aumenta el El volumen. líquido, volumen. Exacto. Es líquido, hay más líquido, no se puede eliminar, hay más sodio, entonces va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿sí? Esto también va a generar edema porque hay pérdida de proteínas, lo que hace que se empiece a filtrar líquidos, que se empiezan a filtrar hacia el espacio intersticial y esto genera el edema. A su vez, todo esto va a incrementar la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a incrementar la presión arterial. Esto nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, que cuando la presión arterial incrementa además, va a causar hipertensión intracraneal, causando encefalopatía por hipertensión intracraneal. Así es como se puede ir complicando una glomerulonefritis aguda. Las principales causas de la glomerulonefritis aguda en los niños, ya habíamos quedado que era la faringoamigdalitis y la cutánea, ¿no? En los niños, ya habíamos quedado que era el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus epidermitis. Ajá. Y que principalmente aparecían después de una infección faríngea. Hay otras enfermedades que pueden causarla en los niños, ¿no? Como la enfermedad antimembrana basal, la crioglobulinemia esencial. Principalmente en los niños las que vamos a ver van a ser las primarias y esas postinfecciosas, que van a ser la nefropatía por IgA, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En las postinfecciosas ya habíamos dicho que se trata de una generalmente aparece de 1 a 4 semanas después de un proceso infeccioso y que una de sus complicaciones es la glomerulonefritis después de faringitis o impétigo o solo después de faringitis. La patogenia es que las cepas de estreptococo en su estructura presentan diversos complejos que pueden reaccionar a la formación de inmunocomplejos y estos empiezan a depositar en el glomérulo. Estas moléculas, como la proteína M, interactúan como superantígeno e inducen la proliferación y activación de células T, que van a liberar diversos mediadores inflamatorios. Entonces, en la biopsia que se pudiera tomar de estos riñones, lo que nosotros vamos a ver va a ser una destrucción de la membrana basal del glomérulo acompañado de la infiltración de células T o de linfocitos T. La reacción va a ser una reacción como habíamos dicho, reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Y pues este es el mecanismo más frecuente, ¿no? Nada más recuerden que es reacción de hipersensibilidad tipo 3 en la postinfecciosa. Esta enfermedad es más frecuente en países en desarrollo, aparece en niños entre los 5 y 12 años, es más común en hombres que en mujeres y el agente que se va relacionado más es el estreptococo beta hemolítico, pero ya hemos dicho que también eh, el estafilococo epidermitis. 95% pues va a ser una enfermedad autolimitada, 1% van a desarrollar glomerulonefritis en forma rápida y existen indicadores de mala evolución como el bajo peso al nacer o que ya haya habido una enfermedad renal previa. Como ya hemos dicho, en la observación macroscópica los riñones van a estar aumentados de peso y volumen
y van a tener una corteza pálida, y en una biopsia se va a ver hipercelularidad, infiltración leucocitaria a expensas de linfocitos T y neutrófilos, la proliferación de células endoteliales y mesangiales y formación de lagunas semilunares. Esto que nosotros vemos aquí es un aumento en la producción, o más bien en la capa de células endoteliales, que sería el equivalente de esta imagen que nosotros teníamos al principio. Todas estas que están recubriendo por dentro son células endoteliales, ¿sí? Por dentro de estos agujeritos. Entonces, ahí empieza a haber un aumento en la producción de esas células, que empiezan a disminuir la luz. También empieza a haber una infiltración de estas células, como se las había dibujado aquí, en diversas partes, y una destrucción de esa membrana. ¿Sí? Y se van a formar estas pequeñas lagunas, como dice ahí. El que ustedes ven en su mano izquierda, pues es un glomérulo normal. Igual, y aquí se pueden ver esas secciones como en el dibujo. Me equivoqué. Aquí ustedes pueden ver que se forman esas membranitas como están en el dibujo, que están recubiertas por células endoteliales muy pequeñas que no se alcanzan a percibir en el microscopio, ¿verdad? Pero ya en lo que nosotros vemos aquí es que todas estas pequeñas lagunas se fueron cerrando, o sea, de este tamaño disminuyeron acá, porque hay un aumento en la proliferación de esas células endoteliales. Además, todas estas cosas que vemos aquí morados es infiltración de de linfocitos. Ujú. Los criterios de sospecha sería que haya habido una aparición repentina en niños con hematuria, que haya sido o hayan tenido el antecedente de infección faríngea o cutánea, que tengan la presencia de anticuerpos antistreptolicina o anti-DNasa, que igual lo vimos en hipocomplementemia. Igual esto lo habíamos visto ¿cómo se llama? En inmuno, lo de las streptolicinas. Entonces, como se tiene una reacción este, contra ese antígeno, por eso es que vamos a tener esos anticuerpos presentes, ¿sí? Y la cura espontánea es lo que nos va a confirmar la sospecha del diagnóstico. La confirmación del diagnóstico es por medio de la biopsia, ¿sí? El típico paciente va a desarrollar 1 o 2 semanas después de la faringitis o la epidermitis, y de 3 a 6 semanas una piodermitis, y de 3 a 6 semanas después de una piodermitis. Los síntomas suelen ser disminución en la producción de orina más oscura y edema moderado. A veces debutan con anuria, hipertensión intracraneal y edema agudo de pulmón secundario a la retención hidrosalina. Las manifestaciones clínicas se puede reportar edema subglótico que compromete vía aérea. Los síntomas específicos son letargo, dolor abdominal en flanco y fiebre. La fase aguda generalmente se resuelve después de 6 a 8 semanas. Para su diagnóstico es necesario al menos 2 de estos criterios: que se haya aislado el estreptococo beta, perdón, la respuesta inmunitaria frente a exoenzimas de estreptococos como antiestreptolicinas del tipo O aumentadas, y descenso transitorio de C3, es decir, hipocomplementemia. La evolución y pronóstico se produce curación en el 95% de los casos, aunque la proteinuria y la hipertensión se normalizan después de las 4 a 6 semanas. La hematuria puede persistir hasta 2 años. Es normal la persistencia de microhematuria e indicios de proteínas, y la reaparición de macrohematuria es absolutamente excepcional y de originar volver a estudiarla para ver qué es lo que lo está causando.
En cuanto al tratamiento, pues principalmente incluye el tratamiento para la infección que consta en penicilinas, ya sean por vía intravenosa o eh, intramuscular o vía oral, el reposo y restricción de ingesta de proteínas y sodio en la dieta, reducción de ingesta de líquidos, usar diuréticos de asa en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, usar antihipertensivos también funciona en la encefalopatía hipertensiva y ya. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, profe. Pues sí. Bueno, entonces ahorita de pediatría les voy a dejar que hagan un pequeño resumen. Les voy a enseñar cómo más o menos lo quiero. Uno como en el que hagan una comparación entre el síndrome nefrótico, que es el que vimos la semana pasada, y la glomerulonefritis, que es el que vimos ahorita. ¿Vale? Va. ¿Solo un resumen de ambos No, no? o sea, tiene que ser un cuadro como este que vemos aquí, o sea, no puedes hacer un resumen, sí tiene que ser como alguna imagen sintética, algo que abarque la Ah, diferencia entre los es que yo dos. lo preguntaba porque como al principio dices un resumen, Perdón. Por ejemplo, como entonces un también cuadro comparativo, pero que puede lleve ser, imágenes. sí, exacto, un cuadro comparativo o puede ser un afiche, un tríptico, algo que no sea un resumen así nada más de poner signos y síntomas así a lo menso, sino algo que esté más sintético, ¿sí? Puede ser un cuadro también en el que pongan las diferencias de Lalo, laboratorio, ¿tiene que ser a mano o lo podemos hacer digital? como quieran hacerlo. Ah, bueno. Miren, por ejemplo, también está bueno. Puede ser uno de las complicaciones, incluso pueden hacer uno con las diferencias histológicas o las diferencias que se pueden observar en la biopsia, ¿sí? Incluso pueden buscar así un video y agarrar imágenes de los videos, como gusten, pero tiene que ser un cuadrito, que quede en una hoja. Miren, por ejemplo, este otro igual, ¿sí? ¿Sí o no? Sé que sí me entendieron o no me entendieron. Sí, Sí, sí lo entendimos. sí. Miren, aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, Sí. ¿vale? Ahorita se lo subo al Classroom y nos vemos a las 9:30 para ver Vale. fracturas y lesiones musculares en los niños, ¿va? Sí, Que lo entreguen para la otra semana, el otro lunes, ¿les Pero ya parece? lo vas a poner ahí en el Classroom, ¿no? Sí, ahorita van a ver cómo lo pongo en el Classroom.
Listo. También de una vez les voy a subir la de inmuno, que es lo de poner el cuadro. Listo. Ya quedó, chicos. Sí, entonces nos vemos a las 9:30.